Amado hermano, hermana, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy tenemos una hermosa palabra de parte de Dios aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 22 al versículo 42. Y prepara tu corazón para que el Señor te hable. Prepara tu espíritu para alimentarte con esta palabra. Recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Así que el Señor hoy va a deleitar tu alma. Hoy el Señor Jesús va a alegrar tu corazón, va a bendecir tu vida con esta palabra. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22, dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es medicina a nuestros huesos. Tu palabra nos alimenta. Tu palabra nos bendice. Tu palabra nos llena. Tu palabra nos guía. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor Jesucristo. Dame sabiduría para enseñarla. Dame sabiduría, Señor Jesús, para darles este alimento a tu pueblo, Señor Jesús, que quieren ser llenos de ti, llenos de tu Espíritu Santo, que quieren alimentarse, que quieren aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí el día de hoy, hermanos, vamos a ver una parte muy importante. Una parte que es muy controversial. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los judíos: dioses sois. En el versículo 34, Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Y eso es algo muy controversial, porque muchos dicen que somos dioses porque somos hijos de Dios. Y otros dicen: es que no podemos ser nosotros dioses, porque es una blasfemia, como los mismos judíos lo decían. Y estuve estudiando y preguntándole al Señor: Dios, ¿cómo enseño esta palabra? Realmente, ¿cuál es la verdad? Realmente somos dioses, como tú les dijiste aquí a los judíos, a los fariseos: dioses sois. Porque muchas personas han tomado esto para decir que son dioses. Y por ahí hay muchos artistas, muchos famosos, políticos, líderes religiosos
que han dicho, yo soy Dios, yo soy un Dios. Pero ellos se creen dioses individualmente. Buscan adoración, buscan reconocimiento, buscan fama, buscan poder, buscan reconocimiento. Pero vamos a ver aquí en la Biblia realmente qué es eso, qué es esto de dioses sois. Bueno, vamos a ver primeramente el contexto. Y nos dice aquí la palabra de Dios que en el versículo 22, que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y que era invierno. Esta fiesta de la dedicación es Hanukkah en hebreo. ¿Qué es la fiesta de la dedicación para los judíos? La palabra Hanukkah es el origen hebreo y significa dedicación. Hanukkah también se le llama al Festival de las Luces, celebración de dedicación y celebración de los macabeos. Hanukkah conmemora la victoria de los macabeos sobre los sirios y la reedificación del segundo templo de Jerusalén cerca del 165 antes de Cristo. Nos dice que aquí la Biblia en el versículo 23 que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ahí donde Jesucristo sanó al paralítico, ¿lo recuerdas? Y en el versículo 24 dice que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dice, sí, yo os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús les ratifica, les dice, sí, realmente soy el Cristo. Y yo hago las obras de mi Padre y ellas dan testimonio. Pero vosotros no me creéis, en el versículo 26, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, estos judíos que tanto lo cuestionaban, estos fariseos, pues no lo seguían. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes no me siguen, por tanto no son mis ovejas. Yo les doy vida eterna, versículo 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. Entonces Jesús nos dice aquí algo muy hermoso a los que somos sus ovejas. Dice que Él nos da vida eterna y que no pereceremos jamás. Eso es hermoso, hermanos, porque ciertamente un día vamos a morir como terrenales. Pero ¿sabe qué? Vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Esta esperanza debemos de tener en Él, que Él nos da vida eterna. Y dice que no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de mi mano. Este es hermoso, porque si tú ya te has puesto en las manos de Dios, dice que nadie te va a poder arrebatar de sus manos. Nadie nos va a poder arrebatar de las manos de su Padre. Y dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces es por esto que dijo Jesús, dice que los judíos en el versículo 31 tomaron piedras para apedrearle. Versículo 32, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y como cuáles obras, cuáles buenas obras, aquí nos habla el Señor Jesucristo. Recordemos que convirtió el agua en vino, mis hermanos. En esta fiesta, el Señor Jesús hizo este tremendo milagro de convertir el agua en vino. El vino representa el gozo, alegría. Él les dio gozo, alegría a los novios. Mostró este milagro poderoso que representa el gozo de la salvación. Otro milagro poderoso que hizo el Señor Jesús fue cuando sanó al paralítico ahí en el pórtico de Salomón. ¿Lo recuerdas? Qué milagro tan glorioso hizo el Señor Jesús. También cuando el Señor fue a defender a la mujer adúltera, cuando ya estaban a punto de apedrearla todos estos judíos, fariseos, que la habían encontrado en el acto de adulterio y tentaron a Jesús para ver qué hacía y qué les decía, y Él les respondió, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces todos ellos se fueron por su camino.
También el Señor, otra obra hermosa que hizo el Señor Jesús fue que le dio vista a este ciego de nacimiento. Así que hay muchos milagros más, muchas cosas hermosas, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces Jesús les dice, por buena, versículo 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Entonces le decían, le decían a Jesús, no te apedreamos por todas las obras que tú haces, por los milagros, aunque sí lo querían apedrear por todo esto, porque había sanado en el día de reposo, recuerdan. Pero aquí también le dicen, te apedreamos porque blasfemas, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y aquí empezamos a entrar en lo difícil, digamos, nos empezamos a meter aquí en un terreno, digamos, peligroso, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Jesús les dice en el versículo 34, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. O sea, el Señor les estaba diciendo, ustedes son dioses. Ustedes son dioses, como lo dice el Salmo 82. Jesús, de hecho, lo que está haciendo es citar las escrituras, citar este Salmo, el número 82. Lo vamos a ver aquí. Dice 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces, bueno, aquí nos dice el Salmo que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esta es una situación, les digo, difícil, porque muchos predicadores, como Cash Luna, dicen que nosotros somos dioses. Y hay otros predicadores, como el pastor Armando Alducin, que él dice que nosotros no somos dioses. Y bueno, vamos a ver aquí si realmente, ¿qué dice la Escritura? Y entonces, te preguntaré, ¿tú qué piensas al respecto entonces? En el Génesis capítulo 1, versículo 27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primeramente en Génesis nos dice que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, ¿sí? Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto y les dijo, juzgaos, enseñoread, multiplicaos. Entonces Dios le dio autoridad al hombre para juzgar, para gobernar, le dio autoridad. Dios le dio su palabra para que creara cosas, para que hiciera cosas. Pero aquí en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 5, vemos la desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová a Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí la serpiente sabía que Dios había hecho al hombre y a la mujer como Dios. Pero aquí la serpiente engaña a Eva y le dice,
sino que sabe Dios que el día que de él comáis, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Por un momento Eva, seguro, aquí había olvidado quizá que ya era como Dios. Pero la serpiente le dice, come de ese fruto para que seas como Dios. El hombre y la mujer podían comer del árbol de la vida, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la serpiente, aquí la Biblia dice que era astuta y engaña a la mujer, haciéndole creer que no era como Dios. Entonces, sí, podemos decir, al menos en esa parte de Génesis, que Dios hizo al hombre y a la mujer como Dios. Si nosotros ya vamos aquí al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 11 al 13, nos dice, Jesús dijo, la Biblia dice, Juan dice, el evangelista, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesucristo, ¿a qué vino? Él vino a cumplir su propósito, Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a librar a los endemoniados, Él vino a predicar su palabra, a lo suyo vino, pero los suyos, los judíos, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, o sea, nosotros, tú y yo, le recibimos, le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Entonces, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, si tu padre es un Dios, ¿tú qué eres? Muchos responden, dicen Jehová Junior, ¿verdad? Pero la Biblia aquí nos dice, sí, que nosotros somos hijos de Dios, y si Dios es un Dios, entonces nosotros ¿qué somos? Dioses. Por eso Jesucristo les dice aquí a los judíos, dioses sois. Y por eso también aquí en el Salmo 82 dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, pero ¿quiénes son? O sea, todas las personas, toda la creación, ¿somos hijos de Dios? No, somos semejanza de Dios. Pero solo aquellos que le recibimos, solo aquellos que le aceptamos en nuestro corazón, dice aquí la Escritura, que somos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí nos dice algo más, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrar quiere decir transmitir genes. Entonces Dios nos transmitió sus genes espirituales. Entonces no somos engendrados de mamá ni de papá, sino que ahora somos engendrados de Dios. Por la voluntad de Dios, Jesús nos transmitió su genética espiritual. Por eso la Escritura ahora acá adelante nos dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible. O sea, somos renacidos no de una simiente que se pudre, que se muere, que se corrompe, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora somos renacidos de una simiente incorruptible, de una semilla incorruptible, de un semen incorruptible por la palabra de Dios que transmite su genética espiritual a través del nuevo nacimiento. Porque ahora somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria, gloria al Señor Jesucristo.
Entonces, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 33, nos dice, bueno, ver solamente el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces somos hechos a la imagen del Hijo de Dios. Somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesús para que Él sea el primogénito. Él es el primero, el primer Hijo de Dios entre muchos hermanos. Entonces aquí Romano nos está diciendo que vendrían muchos hijos después de Él. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si mi papá es Dios, ¿yo qué soy? Esto nos lleva a una gran responsabilidad. Entender por qué estoy en este mundo. Es decir, las obras que hizo Jesús son las mismas que Él nos mandó a hacer. Nos dice aquí el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Eso fue el propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios, Él vino, Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, usted y yo somos ungidos también por el Espíritu Santo. Amén. Hemos sido vaciados, hemos sido empapados con su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Usted ya está ungido por el Espíritu de Dios para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué? Para que prediquemos la palabra de Dios, para que les digamos que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo es vida eterna, que nos acerquemos a Dios, que si le creemos a Él, vamos a tener vida eterna. Entonces nos vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que tienen amargura, que tienen tristeza, aquellos que tienen falta de perdón. Bueno, pues Él nos ha enviado a sanarlos, a ponerles aceite, bálsamo fresco en sus heridas. Entonces este es nuestro propósito, a pregonar libertad a los cautivos, que sean libres, libres de la amargura, libres de la depresión, libres de la soledad, libres de la angustia, libres de los miedos. Vista a los ciegos. Así como el Señor Jesucristo lo hizo con ese ciego de nacimiento, ahora nosotros también dice que nos ha enviado, nos ha ungido para dar vista a los ciegos, orando por los enfermos. Él dijo que mayores obras que las que Él hizo, nosotros haríamos. ¿Usted lo cree? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así que vamos a los hospitales, oramos por los enfermos y en el nombre del Señor Jesucristo son sanados. Las personas nos traen sus necesidades y aquí oramos y el Señor nos contesta haciendo grandes milagros y grandes maravillas. Ahora nuestra vida tiene un propósito: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, darles vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Orar por los endemoniados y que ellos sean liberados, que ellos vengan a una vida de libertad, a una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, dicho todo esto, los judíos, hermanos, pues no hacían ninguna de estas cosas. Regresando aquí al Evangelio de Juan, capítulo 10, los judíos, hermanos, los fariseos, no habían entendido el plan y el propósito, el amor, la misericordia. Nos dice aquí Jesús, nos dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10.
que, bueno, de hecho el título es que los judíos rechazan a Jesús. En algún momento nos dice aquí que tomaron piedras para apedrearlo. Y Jesús realmente hacía las obras de su Padre. Y les dice algo más. Versículo 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Sabe qué responsabilidad de esta palabra, hermano? Qué responsabilidad asumir que nosotros tenemos esa semejanza de Dios, porque seguramente mucha gente, si los judíos estuvieran, los fariseos con nosotros, viviéramos con ellos, rodeados de ellos, pues ya nos estarían apedreando. Y el apedrearlo, hermano, era llevarlo prácticamente a la muerte. Entonces ellos tomaban ese lugar de Dios para lo malo, porque no actuaban con amor, no actuaban con misericordia. A la mujer adúltera, ¿cómo la iban a matar? La iban a apedrear y Jesús tuvo que intervenir para salvarla. Ellos eran dioses para lo malo, decidían quién vivía y decidían quién moría. Jesús les dice, 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús les decía, sí, ustedes me conocen, saben que yo soy hijo del carpintero, saben que soy hijo de José y de María y que nací en un pesebre y que mi familia es humilde. Dice, pero si quieren, no me crean a mí, pero crean a las obras que yo hago, para que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces es como la gente va a creer en Dios a través de que nosotros hagamos las obras de nuestro Padre. Demos un buen testimonio de Dios y que creamos que ahora tenemos esta nueva naturaleza y que ya no podemos pecar. Ya no podemos andar conforme a nuestra vieja naturaleza. Ya no podemos andar conforme al mundo como antes andábamos. Ahora tenemos una gran responsabilidad de ser imagen de Dios y que cuando la gente te vea, realmente puedan ver a Dios a través de tu vida, que puedan ver que Dios está en ti, que puedan ver que el Padre está en ti. Y procuraban entonces, versículo 39, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces dice que procuraban prenderle, procuraban matarlo, procuraban hacerle mal. Regresando a Salmos aquí, 82, ¿cómo dice Dios? Versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y les dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces ciertamente moriremos como hombres, moriremos como terrenales, pero nos levantaremos como hijos de Dios, porque Dios se nos adelantó para preparar morada para nosotros. Entonces también les dice, dioses sois, y lo dice de esta forma irónica, así como ustedes son dioses, pero realmente actúan como si no lo fueran, porque en vez de hacer el bien, hacen el mal, juzgan injustamente. Y les dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. ¿Y sabe cómo podemos librar nosotros? A través de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y termino ya esta palabra aquí del Evangelio de Juan 10.
Dice versículo 40, 10:40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Entonces dice que Juan no hizo señales, pero Jesús hizo muchas señales, señales de que Dios estaba con él. ¿Sabes qué dice la palabra? Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces Jesucristo nos prometió que las señales también nos seguirían a nosotros, a usted y a mí. Y dice, y muchos creyeron en él. Y es como mucha gente va a creer, que nosotros nos movamos en fe, con la autoridad de Dios. Decía, esto nos lleva a una gran responsabilidad. Dar un buen testimonio de Dios, que la gente pueda ver que Dios está en ti, que la gente pueda ver que realmente Dios existe dentro de nosotros. Y muchos van a creer, muchos van a venir a Jesucristo, muchos se van a salvar y Dios te va a respaldar. Cuando tú pongas tus manos sobre los enfermos, ellos van a ser sanados, los endemoniados van a ser liberados. Va a haber multiplicación en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del Hijo de Dios. Amado Dios, te doy muchísimas gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por la enseñanza. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante y es más penetrante que toda espada de dos filos. Enséñanos, Señor Jesús, a ponerla en práctica, a llevarla por obra, Señor Jesús, y a creerla sobre todo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el nombre de Jesús. Amén.